¿Cómo están, hermanos? Mi nombre es Wilber Ayasi Fabián, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental aquí en el país de Perú, en la ciudad de Arequipa. Y para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre agradecerles por todo el cariño que nos han mostrado cuando hemos estado allá en Chile. Nos han hospedado ahí en la iglesia y de verdad, hermanos, siempre mi esposa y mi hijo los recuerdan con mucho cariño. Porque ustedes nos han tratado muy bien, hermanos, y yo estoy muy agradecido y contento por sus oraciones, por su trato, por la ofrenda misionera que nos hacen llegar, hermanos, fielmente, y quiero que sepan que estamos de corazón muy agradecidos con ustedes, hermanos. En esta oportunidad me gustaría compartir la palabra de Dios. Quisiera compartir un tema muy importante que espero que pueda ser de mucha bendición. El título del mensaje es Nuestra responsabilidad de llevar el evangelio. Tú y yo sabemos que Jesucristo nos ha dejado la gran comisión. Él nos ha encargado que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo. Entonces, esa es la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, si Dios nos ha ordenado llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿cómo lo hacemos? Muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? El mandato está ahí. La orden está ahí, que nosotros tenemos la responsabilidad, sus hijos, la iglesia, los creyentes, de llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Si dependiera de nosotros, de inmediato comenzaríamos a planear estrategias innovadoras, desarrollaríamos programas bien elaborados, conseguiríamos los nombres más sobresalientes para atraer a las multitudes más destacadas a las actividades más importantes. Quizás comenzaríamos a hacer mega iglesias y auspiciaríamos convenciones. Quizás, hermano, eso es lo que nosotros estamos haciendo o haríamos, hermano, para poder alcanzar con el evangelio a todo el mundo. Pero, hermano, en esta oportunidad vamos a ver cómo lo hace Jesús, cómo lo ha hecho Jesús, cómo lo hizo Jesús. Vamos a ver el modelo de Jesús para poder llegar con el evangelio a todo el mundo. Sin embargo, Jesús lo hizo muy diferente a lo que la mayoría quizás de nosotros lo podríamos hacer. ¿Sabes cómo hizo Jesús el mandato de ir y predicar el evangelio a todo el mundo? ¿Sabes cuál fue su estrategia? ¿Sabes cuál fue el plan de Jesús para poder alcanzar con el evangelio a todo el mundo? Él anduvo, dice, por los caminos pocos frecuentados de Israel y buscó a unos pocos hombres para que pensaran como él, para que amaran como él, para que vivieran como él, para que enseñaran como él, para que sirvieran como él. Lo único que necesitaba era revolucionar los corazones de unos pocos y ellos impactarían el mundo con el evangelio. Mira la diferencia del modelo, de la estrategia, de cómo Jesús va a impactar o ha impactado al mundo. Es muy diferente a lo que quizás la mayoría de nosotros hacemos o hemos hecho o haríamos. El hermano hace un plan sencillo. Él empieza a caminar por Israel y empieza a buscar ciertos hombres, a ciertas personas, con el único propósito de que vivieran con él, que caminaran con él, para que ellos lleguen a pensar como él, para que amaran como él, para que vivieran como él, para que enseñaran como él y para que sirvieran como él. Jesucristo les iba a transmitir todo lo que él era, cómo amaba, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo vivía, cómo tenía una vida en santidad. Ese era el plan de Jesús. Él lo que necesitaba era revolucionar los corazones de unos pocos y ellos impactarían el mundo con el evangelio. Un plan totalmente diferente al que quizás nosotros estamos haciendo hoy en día. Este es un plan, hermano, que es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús ha sido ese, hermanos. En Juan 17 encontramos este capítulo, es muy hermoso, hermanos, porque encontramos a Jesús mientras se preparaba para ir a la cruz. Él empieza a orar al Padre. Él sabe que ya va a morir y él empieza a orar al Padre Celestial. Y cuando él ora, él está recordando toda la obra que ha hecho aquí en la tierra. Entonces, hermano, pero lo que nos conmueve en Juan 17 es que él, cuando empieza a revivir recuerdos, él no recuerda o él no revive los grandes sermones que predicó, ni toda la gente que vino a escucharlo. No habla ni de los milagros asombrosos que realizó al darle vista a los ciegos, hacer que los paralíticos caminaran y al alimentar a miles de personas y hasta resucitar a algunos. Él no habla de eso. Lo asombroso, hermano, en cambio,
en Juan 17, lo que él hace es hablar repetidas veces de un pequeño grupo de hombres que Dios le había dado en este mundo. Él, hermanos, lo que empieza a hablar en Juan 17, cuando él ora al Padre Celestial y en su oración, él empieza a interceder por los 12, por los discípulos, por estos hombres, unos cuantos hombres, estos 12 hombres menos uno, Judas, ¿verdad? Pero en este tiempo todavía él está intercediendo por ellos, hermano, hacia el Padre. Él sabe que ya se va a ir, él sabe que ya va a morir, él sabe que ya va a irse al Padre, y él entonces ora por ellos. Entonces, cuando tú lees Juan 17, yo te animo a que leas todo el capítulo más adelante. Tú no puedes evitar sentir la intensidad del afecto que Jesús tenía por este grupo de discípulos. Tú te das cuenta el cariño, el sentimiento de amor, de afecto que había de Jesús para sus discípulos. Y no solamente eso, tú te vas a dar cuenta en Juan 17, toda la inversión que Jesús había hecho en sus vidas. Algunos versículos para poder aclarar esta idea. Dice en el versículo 9, por ejemplo, en una parte del versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Yo ruego por ellos, está orando por ellos, hablando de los discípulos. Versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Está refiriéndose a los discípulos. Él se va a ir, él se va a ir. Mira lo que dice, a los que me diste, yo los guardé. Cuando Jesús estaba con ellos, obviamente, estando con Jesús, Jesús los cuidaba, yo los guardé. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque él sabe que se va a ir y se van a quedar sus discípulos para continuar la obra que él ha empezado. Él dice, no los saques del mundo, no los quites del mundo, guárdalos, Señor, del mal. Como tú me enviaste al mundo, ahora yo a ellos los he enviado al mundo. Versículo 24, para aquellos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermano, entonces todos estos versículos, ¿qué nos muestran, hermano? Una afinidad, un aprecio, un apego que Jesús tenía hacia estos discípulos. Había una relación muy bonita, había como mucho sentimiento de Jesús. Oro por ellos, guárdalos, protégelos, yo los guardaba, ahora los estoy enviando, ahora ya los estoy dejando, ya les he enseñado, ya te conocen, ellos saben tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tú puedes leer todo Juan 17, hermano, y lo que vamos a encontrar al final, hermano, no vamos a poder evitar sentir esa intensidad de afecto que Jesús tenía por este grupo de discípulos y toda la inversión que Jesús ha hecho en sus vidas. Entonces, este pasaje, ¿qué nos muestra? Que Jesús invirtió toda su vida en ellos. Pasó más tiempo con estos 12 hombres que con todas las personas del mundo. Y hasta mencionó al que se iba a perder, a Judas, hermano. Entonces, este es el modelo de Jesús para poder llevar el evangelio a todo el mundo. Muy diferente, hermano, al modelo que quizás nosotros estamos haciendo. Jesús empezó a buscar ciertos hombres y le transmitió su vida y su amor y toda su enseñanza, y después, hermano, él les deja esta labor para que la sigan haciendo. Mira lo que nos dice, Jesús nos manda a hacer lo mismo. Entonces, él ya habiendo muerto en la cruz y habiendo resucitado, se le apareció a estos discípulos, y antes de ascender al cielo, se reunió con los 11. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Recuerdan, hermanos, qué les dijo Jesús? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, vayan, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no?, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo, cuando se queda con los 11 y él está a punto de ir, él les da esta orden. Entonces, en pocas palabras, después de pasar su vida en la tierra junto a estos 11 hombres, Jesús, ¿qué les dice? Por tanto, id, ahora ustedes vayan, y en pocas palabras, ¿saben lo que le está diciendo, hermanos? Hagan lo mismo que yo hice con ustedes, hagan lo mismo con los demás, es decir, hagan discípulos. ¿Recuerdas Juan 17? Ahí tú puedes ver, hermano, lo que Jesús hizo con ellos, los buscó, pasó tiempo con ellos, invirtió su vida, su amor, su cariño, les transmitió todo lo que sabía para que ellos continuaran la obra. Entonces, ahora Jesús, ¿qué les está diciendo a los discípulos, que son los representantes de la iglesia? Entonces, este mandamiento no es solamente para los 11 discípulos, este mandamiento era para los que iban a creer gracias a través de la obra de los discípulos, hermano. Entonces, este mandamiento también es para nosotros. Entonces, Jesús les dice a los discípulos,
ya he pasado tiempo con ustedes, les he enseñado, etcétera, les he transmitido mi vida, ahora hagan lo mismo con ustedes. ¿Qué significa eso, hermano? Hagan discípulos. Entonces, ¿cuál es el modelo de Jesús? El modelo de Jesús no es una mega iglesia, no es de repente, no, cosas así extraordinarias. ¿Sabes cuál es el modelo de Jesús? Agarro uno, agarro otro, agarro otro y les doy todo, les enseño todo lo que yo sé y después ellos van a hacer lo mismo en otros y así, hermanos, se va a multiplicar el evangelio y vamos a poder hacer muchos discípulos y esos discípulos pueden ir regados por todo el mundo. Esa es la manera como Jesús nos ha enseñado para poder cumplir con nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, hermanos, Jesús nos manda a hacer lo mismo. Jesús no nos dice que todo cristiano debe ser discípulos. Como te dije, ahí estaban los 11, pero ellos representan la iglesia de Cristo. Ellos representan a todos los que iban a creer después de ellos. Y somos nosotros. Por eso este mandamiento de hacer discípulos no es solamente para los apóstoles, no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes. El hacer discípulos, mi hermano, es para usted y para mí también. Jesús nos dice que todo cristiano debe hacer discípulos. Fue dado a la iglesia, porque los representantes de la iglesia, ahí estaban los 11 discípulos, con los que se iba a fundar la iglesia. ¿Recuerdas en Efesios? Cristo fundó la iglesia con apóstoles y profetas, y de ahí vienen todos los demás creyentes. Entonces, hermano, este mandamiento no fue solamente para los 11, fue para todos los creyentes los que iban a creer. No necesitas alguna habilidad desmedida para ser discípulos. No necesitas ser un pastor exitoso ni un líder carismático para ser discípulos. No necesitas ser un gran comunicador ni un pensador revolucionario para hacer discípulos. Escucha esto, hermano, sin importar en qué país vivamos, qué habilidades poseamos, qué clase de educación tengamos, ni qué clase de salario ganemos, Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros que hagamos discípulos, que es el medio por el cual impactará el mundo, es el medio por el cual impactará el mundo. Entonces, lo que Él ha hecho, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él ha hecho con los 11. Él después les dice a los 11, ustedes hagan lo mismo. Y los 11, ¿sabes qué han enseñado? A los que han creído, ustedes hagan lo mismo. Para poder llevar el evangelio a todo el mundo, necesitamos, ¿qué, hermanos? Hacer discípulos. Esa fue la estrategia de Jesús. Esa fue la mega estrategia de Jesús. Muy diferente a lo que hoy en día vemos en el cristianismo, que nos preocupamos más quizás por programas, más nos preocupamos por otras cosas, hermano, y cuando cada cristiano debe tener un discípulo, cada cristiano debe tener a alguien para enseñarle, a alguien a quien le está enseñando la palabra de Dios, y esta persona está creciendo, aprendiendo, madurando, y luego haciendo lo mismo con otra persona. Ese es, hermano, el trabajo que Jesús ha dejado a su iglesia. Para poder conllevar el evangelio a todo el mundo, debemos hacer discípulos. Entonces tú dirás, ¿cómo hacemos discípulos? Ahí está en el pasaje que leímos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir, por tanto, ir y hacer discípulos. Para ser discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ir a las personas para compartirles el evangelio. Después que son salvos, ¿qué debemos de hacer? Bautizarlos. Por tanto, ir y hacer discípulos bautizando a los seguidores de Cristo, a los discípulos, a los nuevos creyentes. Y al final, ¿qué debemos hacer? Enseñándoles todas las cosas, ¿no? Y que lo guarden, dice la palabra de Dios. Entonces, debemos ir, que significa compartir el evangelio a las personas, debemos bautizar a los creyentes y debemos enseñarle. Entonces, al final debemos enseñarles a obedecer todo lo que mandó Jesús. Todo esto trae como resultado la multiplicación de gente que disfruta la gracia de Dios y extiende su gloria por el mundo. Hermano, hacer esto, ¿cómo es hacer? Jesús nos dice, la estrategia para alcanzar al mundo con el evangelio es haciendo discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Quizás alguien dice, ya, está bien, pastor, la estrategia es hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Hay tres cosas que vamos a ver. Número uno, llevándoles el evangelio. ¿Cómo se hace discípulos? Llevándoles el evangelio. En primer lugar, conforme a lo que dijo Jesús, para ser discípulos es necesario ¿qué, hermanos? Es necesario ¿qué? Es necesario ir. Es necesario ir. ¿Recuerdas Mateo 28, 19? Por tanto, ir. Es necesario llevarles el evangelio a las personas a donde viven, donde trabajan, donde están. Hacer discípulos no es un llamado para que los demás vengan a oír el evangelio, sino es un mandamiento a ir y entregarles el evangelio. Entonces, hermano,
el mandamiento que es la estrategia para alcanzar con el evangelio a todo el mundo, que es la responsabilidad que el Señor nos ha dado a todos, hermano, no al pastor o a los líderes, a toda la iglesia. Si tú eres hijo de Dios, eres salvo por la gracia de Dios, el Señor te ha dicho, haz discípulos. Entonces, hermano, ¿cómo se hace, pastor? Ya, quiero aprender. ¿Y cómo se hace? Número uno, llévales el evangelio. Dice ir. No significa hacer, o sea, que ellos vengan, sino que nosotros llevemos. Es un mandamiento de ir y entregarles el evangelio. Una iglesia va a crecer cuando los miembros están compartiendo el evangelio a las personas. Una iglesia no va a crecer si los miembros de la iglesia, los creyentes de la iglesia, no están compartiendo el evangelio a otras personas. Y si no comparten el evangelio, no van a poder ser salvos, hermano. Entonces, hermano, por eso, hermano, tenemos que llevar el evangelio, ir. Este mandamiento es ir y entregarles el evangelio a nosotros. Es un mandamiento a vivir y hablar el evangelio en todo momento y en todo contexto donde nos encontremos, hermano. Es un mandamiento a vivir y hablar el evangelio en todo momento, hermanos, y en todo contexto en que te encuentres. En momentos duros, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de gozo, en todo contexto tú debes llevar el evangelio. Pastor, estamos en el hospital. Ahí en el hospital puedes ganar gente para Cristo. O quizás yo estoy de repente pasando situaciones duras y voy a conocer a gente, hermanos, a quien yo le voy a poder hablar de Cristo. Es una manera de vivir, llevar el evangelio en todo momento y en todo contexto, hermanos. Entonces, quiero que recuerdes una cosa, hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Hay que ir y llevarles el evangelio. Hermanos, otra vez reiteramos, una iglesia, miembros de la iglesia que no comparten el evangelio, ¿cómo va a crecer la iglesia, hermano, si no estamos compartiendo el mensaje de salvación? Si la gente dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿No? Entonces, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Entonces, es cierto, hermano, tenemos que hablarle para que la gente escuche y ellos puedan poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacer discípulos, hermano? Número uno, hay que llevarles el evangelio. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, ir. Número dos, para ser discípulos, ¿qué más dice Mateo 28? En los versículos ya conocidos, por tanto, ir, hacer discípulos. ¿Y qué debemos hacer con los seguidores de Cristo, los que han puesto su fe en Cristo, a los que hemos ido y les hemos testificado? ¿Qué debemos hacer? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos no es solo ir. A veces tú dirás, pastor, ya gané una alma para Cristo, entonces ya cumplí siendo discípulos. No, hacer discípulos es una parte. Para ser discípulos, una parte es llevándoles el evangelio. Entonces, a veces los hermanos pueden decir, ya cumplí, pastor, y dejo abandonado a ese creyente, a ese nuevo bebé en Cristo, ¿verdad? Y no le estoy enseñando, no estoy preocupándome por su crecimiento espiritual. Hermano, hacer discípulos no es solamente llevarles el evangelio, sino, dice la Biblia, por tanto, ir, y a los discípulos hay que bautizarlos. Entonces, hacer discípulos no es solo ir, sino también bautizar. Tú sabes que el bautismo, ¿qué simboliza, hermano? El bautismo simboliza la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Qué nos ilustra? Que hemos muerto a nuestro pecado y hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Es lo que simboliza el bautismo, el evangelio, ¿no? Así como Cristo murió, nosotros hemos muerto al pecado. Y así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado para tener nueva vida en Cristo. Por eso el bautismo, hermano, es una muestra, es un testimonio público de nuestra salvación. Pero no solamente eso significa el bautismo. ¿Qué significa más el bautismo? El bautismo también representa nuestra identificación con una iglesia local. Nos une, el bautismo nos une a un grupo de hermanos, a la congregación, a la iglesia local que viven para Cristo. Es por eso que hacer discípulos también implica, hermano, invitar a los creyentes a formar parte de una comunidad de fe, la iglesia local, para donde verán la vida de Cristo en acción y experimentarán el amor de Cristo en persona. ¿A través de quién, hermanos? A través de los hermanos en Cristo. Entonces, número dos, haciéndoles parte de nuestra familia, y acá nos estamos refiriendo, hermano, de la familia congregacional. Entonces, hermano, cuando Jesús dice, prediquen el evangelio, ¿y qué más? ¿Los dejamos ahí nomás? Ya, pastor, ya prediqué el evangelio, ya no lo visito, ya no me preocupo porque venga a la iglesia, ya no me preocupo porque asista a una congregación. No, hermano, ¿qué dice? Bautizándoles. ¿Y qué implica el bautismo? El bautismo implica que esa persona entonces se va a unir a un grupo de hermanos que viven para Cristo. Entonces, es importantísimo, hermano, que nosotros a los creyentes que ganamos para Cristo, los traigamos a la iglesia y obviamente hacerlos parte
de la familia de la iglesia, hacerlos parte del grupo de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Y a través del bautismo, él es parte de la membresía de la iglesia. Entonces, hermano, y cuando obviamente cuando metemos a este creyente, está alrededor de creyentes que aman a Cristo, donde él va a ver la vida de Cristo en otras personas, va a experimentar el amor de Cristo, entonces, en otras personas. Es lindo, hermano, ver a un nuevo creyente que se bautiza y todos le felicitamos. Entra en la familia de la fe, ¿verdad, hermanos? Y entonces él va a conocerte a ti y él va a ver, mira ese hermano, mira su matrimonio, mira su vida, mira su ejemplo, mira su fidelidad, mira todo lo que hace en la iglesia, hermano. Y hermano, el hecho de que este nuevo creyente sea parte de la familia en la iglesia, hermano, va a ser de mucha bendición para su crecimiento espiritual. Entonces, hermano, tenemos que a los nuevos creyentes, no solamente, ¿qué es hacer discípulos? Ya, lo gano para Cristo y me olvido de él. No, hermano. Si ha sido salvo, tenemos que traerlo a la iglesia. Obviamente, si él es salvo, se va a bautizar, hermano, y es parte de esta familia, nuestra familia en Cristo Jesús. Qué lindo es cuando hay una bonita familia, cuando hay una familia que es fiel, una familia consagrada, alguien que viene, hermano, le va a ser de mucha bendición estar alrededor de una familia que muestra la vida de Cristo y el amor de Cristo. Entonces él va a vivir en carne propia el amor de Cristo y la vida de Cristo a través de nuestra vida, a través de cómo nosotros estamos viviendo en este mundo. Entonces, hermano, esto es fundamental para ser discípulos y solo multiplicaremos el evangelio cuando les permitamos a otros acercarse lo suficiente como para que vean en nosotros la vida de Cristo. Entonces, ¿a quién le estás mostrando la vida de Cristo de manera deliberada, intencional y sacrificada, hermano? Entonces, hermano, número 1, ¿qué debemos de hacer? Predicarles el evangelio. Número 2, ¿qué debemos hacer? Hacerle parte de nuestra familia. Dice, bautizándolos. Entonces, hermano, para que él se sienta parte de nuestra familia, conviva con nosotros, viva con nosotros, vea nuestro ejemplo de vida, vea nuestro ejemplo de matrimonio, vea nuestro ejemplo de servicio, vea nuestro ejemplo de comportamiento, hermano. Entonces, hermano, transmitir entonces nuestra vida, permitir que otra persona se acerque lo suficiente como para que vean en nosotros la vida de Cristo. Hermano, qué lindo es, hermano. Hoy día, por ejemplo, he ido a discipular en la mañana a unos hermanos y después, no, quería que me ayuden en algo en la iglesia, algo de construcción, y nos quedamos, hermano, hasta las 12, hasta la 1 de la tarde, y mi esposa empezó a almorzar, perdón, empezó a hacer la comida, y entonces los hermanos pensaban irse, y mi esposa le dice, no, hermanos, quédense acá a almorzar, pasamos un buen tiempo, hermano, en comunión, en compañerismo. Ellos están viendo nuestro matrimonio, están viendo nuestra familia, están viendo cómo estamos nosotros, cómo vivimos acá, hermano, y eso es, hermano, permitir que los creyentes vivan de cerca la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y a veces, hermano, cometemos un error de nosotros como creyentes, alejarnos de los nuevos creyentes. Como creyentes, no queremos que nadie se acerque a nuestra casa, que nadie nos visite. Yo no quiero hablar con nadie, solo vengo a la iglesia y me voy. No hablo con nadie, hermano. Eso no está bien, hermano, porque para ser discípulos tú tienes que hablar de Cristo a alguien y no dejarlo a esa persona solamente con la salvación, sino que tú tienes que involucrarte con él personalmente, no permitir que él se acerque lo suficiente, tú acercarte a él lo suficiente como para que ellos vean y le transmitas tú cómo debe ser la vida de un creyente. Lo mismo que hizo, ¿quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Entonces, bautizar no solo implica, hermano, la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, el símbolo, sino también que ese creyente ahora es parte de nuestra familia y va a estar cerca a nosotros, hermano. ¿Cuán dispuesto estás a poner tu vida cerca a otro creyente para hacerlo crecer espiritualmente? Y por último, hermano, enseñándoles, dice la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Mateo 28, 19, 20? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Hay que ir y hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la tercera cosa, hermano, para hacer el método de Jesús en cuanto a alcanzar el evangelio de todo el mundo? La tercera cosa es enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice la Biblia. Ir y bautizar son dos elementos cruciales en el proceso de hacer discípulos. Sin embargo, implican la necesidad de algo más,
que también es vital, enseñar. Hermano, entonces, pastor, ¿qué es hacer discípulos? ¿Cómo se hace discípulos? Número uno, hay que predicarle el evangelio, compartirle la salvación. Número dos, hay que involucrar a este nuevo creyente que sea parte de la familia en Cristo Jesús y él pueda ver nuestra vida lo más cerca posible para que nosotros transmitamos a través de esa cercanía nuestra vida en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, hermano, ¿qué hay que hacer con los nuevos creyentes para cumplir la estrategia de hacer discípulos? Enseñándoles que guarden todas estas cosas, enseñándoles la palabra de Dios. Si hay algo que es muy importante, hermano, es enseñarles la palabra de Dios. Cuando asumimos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de Cristo a otros, comenzarás a crecer en tu caminar con Él. Esto es súper cierto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermano, tienen la responsabilidad de enseñar a otro creyente la palabra de Dios? Eso, hermano, te va a ayudar a crecer. Eso, hermano, te va a ayudar a crecer. Ese nuevo creyente te va a hacer preguntas y quizás tú no vas a saber responderlas. Entonces, hermano, tú vas a investigar, vas a estudiar, vas a preguntar, vas a estar más atento a los mensajes, vas a empezar a anotar. ¿Por qué? Porque tú vas a enseñar a otro. Pero, hermano, cuando tú no enseñas a otro la palabra de Dios, a veces nuestra actitud en el culto es solamente venir, quizás estar sentado, estar medio adormitados, sin anotar, sin mostrar interés por la palabra de Dios, porque quizás una de las razones es que nosotros no estamos enseñando lo que estamos aprendiendo. Pero mira a los hermanos que están enseñando, mira a los hermanos que tienen un discípulo, mira a los hermanos que están compartiendo la palabra de Dios con otra persona. Mira a esos hermanos, ellos están atentos, están preguntando, están estudiando, están llevando cursos, porque ellos están enseñando. Entonces, hermano, cuando asumimos la responsabilidad de enseñar la palabra de Cristo a otros, comenzarás a crecer espiritualmente, hermano. Entonces, ¿qué clase de cristiano queremos ser? ¿Receptores de la palabra de Dios, solamente recibir, o reproductores de la palabra de Dios? Es decir, reproducir lo que aprendemos, lo reproducimos en nuestros discípulos, transmitiéndoles lo que nosotros hemos aprendido. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a otros, todo cambia respecto a cómo la oímos. Alguien que está siempre enseñando es alguien que siempre tiene interés por aprender más, por aprender más, por aprender más. Tiene otra actitud en los cultos, pues está notando, está así, hermano, porque él dice, yo voy a enseñar a otro, yo voy a enseñar a otro. Entonces tú dirás, pastor, yo no soy pastor para enseñar, no tengo clase, escuela dominical para enseñar, no tengo el púlpito para enseñar. Quizás tú estás reduciendo la enseñanza a un púlpito, a una clase, escuela dominical, pero si tú ves a Jesús, hermano, Jesús, cualquier lugar era un momento para enseñar, cualquier sitio era un momento para enseñar, cualquier momento o lugar o sitio era un buen lugar o un buen momento para enseñar. Puedes enseñar, hermano, en cualquier momento. Hemos estado, como te decía, hermano, hoy día con los hermanos y quizás ni se dan cuenta, no les digo, hermano, abran su Biblia, simplemente empiezo a conversar, a hablar con ellos, ¿no? Entonces, hablarles de Cristo, hermano, hablarles de cosas, de consagración, de servicio a Dios, hermano. No necesito el púlpito, no necesito llegar el domingo para enseñarles constantemente la palabra de Dios. Entonces, hermano, Jesucristo, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermano, como creyentes? Es llevar el evangelio a todo el mundo, compartir la salvación, hermano, compartir la salvación. Entonces, quizás nuestro método, diríamos, como para hacer eso, hagamos una serie de cosas, hermano. Pero si tú vemos a Jesús, hermano, ¿cuál fue su estrategia? Él comenzó a buscar a unos cuantos hombres para transmitirle toda su vida y de esa manera ellos hagan lo mismo con otras personas. ¿Cómo se hace discípulos entonces, hermano? ¿Cómo se hace discípulos? Hay que, número uno, compartirles el evangelio. Hermano, ¿estás compartiendo el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que has compartido el evangelio? Y si has compartido el evangelio, ¿cuántas personas se han convertido a Cristo cuando tú has compartido el evangelio? Pastor, sí, hay uno, dos, tres que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, porque yo les he compartido el evangelio, la salvación. Número dos, pero ahí no queda hacer discípulos. ¿Qué más implica ser discípulos? Llevarlos a nuestra familia congregacional, hacerle parte de nuestra vida, que ellos vean de cerca la vida de los creyentes para transmitirles de esta manera el amor de Cristo y cómo se vive en Cristo Jesús. No solamente dejarlo, hermano, y que sea salvo, no solamente ya yo lo convierto y no quiero que venga a mi casa, no quiero saber nada de él, no quiero que me interrumpan, no, yo soy solitario. No, hermanos, tienes que permitir que las personas se involucren en tu vida para que tu vida sea
sea de mucha bendición a las personas. Y eso implica que tú te acerques a las personas. Qué bonito es entonces, hermano, a alguien que tú has ganado para Cristo, lo involucres en tu casa, en tu familia, hermano, en la iglesia, pases tiempo con él, vayas a hacer actividades juntos con él, hermano. Eso es hacer discípulos, no dejarlo solamente con la salvación y me olvido de él, es transmitirle mi vida, hacerle ver que hay una familia y que él a través de los miembros de esta familia puede ver cómo es la vida de Cristo y el amor de Cristo. ¿Y qué más, hermano? No solamente es pasar tiempo y comunión. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que enseñarle constantemente la palabra de Dios, constantemente la palabra de Dios. Y cuando tú le enseñas todo lo que Jesús nos ha enseñado y le enseñas la palabra de Dios a una persona, entonces, hermano, a un nuevo creyente, él va a crecer espiritualmente y no solamente él, tú también vas a crecer espiritualmente. Entonces, hermano, hacer discípulos es solamente para el pastor. No, hermanos, ese es un error que muchos de repente llegan a pensar. Es el pastor, los líderes, los diáconos, ellos nomás pueden ser los que hacen discípulos. Nosotros no podemos. Eso no es verdad, hermano. No importa la ciudad donde estás, el país donde estás, no importa nada, hermano. Dios nos ha dicho hacer discípulos. Ese orden que les dejó a los 11 fue una orden que a través de los 11 llegará a todos nosotros, hermano, la misma orden de hacer discípulos. Entonces, hermano, la pregunta en este momento sería, ¿tienes discípulos? ¿Hay un discípulo a quien tú estás invirtiendo tu vida? ¿Hay alguien a quien tú le has hablado de Cristo y estás invirtiendo tu vida y le estás enseñando? Eso es hacer discípulos, hermano. ¿Hay un discípulo? Tú puedes decir, pastor, tengo uno, tengo dos, tres, tengo una familia a quien yo le he ganado para Cristo, ahora pasamos tiempo con él y también le estoy enseñando la palabra de Dios. Hermano, eso no es solamente el trabajo del pastor o de los líderes, es trabajo de toda la congregación, hermano. ¿Sí? Para enseñar no necesitamos el púlpito de una clase, ¿recuerdas? En todo lugar, en una mesa, en una sala, caminando, yendo de compras, tú puedes estar enseñando constantemente la palabra de Dios. Entonces, para concluir, hermanos, hacer discípulos ¿qué es hacer discípulos, hermanos? Es ir, bautizar y enseñar a la gente la palabra de Cristo y luego capacitarlos para que hagan lo mismo en la vida de otros. Ese es el plan, hermanos. Esa es la estrategia que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros impacte a las naciones para la gloria de Cristo. Ese es el método. Quizás nosotros estamos muy alejados al método simple de Jesucristo. El mundo es el centro de nuestra atención y medimos el éxito de la iglesia no por cientos o miles que podamos albergar en los edificios, sino por los cientos o miles que dejan nuestros edificios para tomar el mundo con los discípulos que hacen. Hermanos, es muy retador esto, ¿no? El mundo es el centro de nuestra atención. ¿Y sabes cómo medimos el éxito de una iglesia? No por cuántos vienen, sino por cuántos hacen discípulos. El éxito de una iglesia no se mide cuántos llegan. Yo tengo 1000, tengo 2000, pero solo el pastor discipula. Solo el otro hermano, 2 nomás, hermano. Pero qué lindo sería, tengo 100 hermanos en la iglesia, 50 hermanos en la iglesia, y los 50 saben evangelizar, los 50 saben discipular, los 50 saben enseñar, los 50 están dispuestos a compartir el evangelio. ¿Tú te imaginas la iglesia cómo crecería, hermano? Si todos los hermanos haríamos discípulos, predicaríamos, hablaríamos de la salvación de Cristo, en Cristo Jesús, estaríamos dispuestos a compartir nuestra vida con ellos, que ellos vean nuestra vida cercana y enseñándoles la palabra de Dios. ¿Te imaginas, hermano, cómo se multiplicaría la iglesia, hermanos? Entonces, el éxito no es tanto cuántos vienen, porque a veces, hermano, los que vienen de repente no saben cómo predicar el evangelio, no saben enseñar, y etcétera, hermano. El éxito se mide cuántos salen de la iglesia para tomar el mundo y hacer discípulos. ¿Cuántos de los que me están escuchando hacen discípulos? Hacen discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Evangelizar, ¿no? Que sea parte de tu familia, que tú transmitas tu vida en él y, hermano, enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermano, estamos haciendo discípulos como Jesús nos ha ordenado? Entonces, te animo, hermano. Yo te quiero animar, hermano. Si queremos que el evangelio llegue a todo el mundo y gente conozca a Cristo, hay que hablarles de Cristo, hay que pasar tiempo con ellos y hay que enseñarles la palabra de Dios. Eso es hacer discípulos. Muchas gracias, hermano. De verdad, una vez más, agradecerles por todo el cariño que nos han mostrado, nos muestran sus oraciones, su apoyo misionero, hermano.
Gracias al pastor por la invitación, a los miembros de la iglesia, a los que de repente yo los conozco y quizás algunos nuevos que están llegando a la iglesia. Gracias, hermanos. Entonces, para mí es un privilegio poder haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Y recuerda, hermano, todo lo que nosotros estamos haciendo acá es gracias a ti, hermano. Los frutos que yo estoy logrando a través de la evangelización, el discipulado, son gracias a tu aporte, a tu ayuda, hermano. Así que tu inversión, hermano, está, lo que estamos invirtiendo en las misiones está bien invertido, hermano. Entonces, te animo, hermano, a que sigan teniendo ese mismo corazón. Si es una de las iglesias que más me ha impactado en cuanto a misiones, es su iglesia, hermano. Y quiero animarte, hermano, a que sigas apoyando a los misioneros, pero también, hermano, lo que hemos aprendido ahora, evangelizar nosotros, hacer discípulos. Quizás no podrá llegar usted a otro país, pero puede llegar a la zona o a la comuna donde usted vive y puede hacer discípulos en ese lugar para que más personas puedan conocer a Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Siempre es un privilegio, una vez más, compartir con ustedes la palabra de Dios.